Hola, buenas tardes. Mi nombre es Yara Muñoz Castillo, cocinera tradicional de la comunidad de San Felipe Sultepec, del municipio de Calpulalpan, Tlaxcala. El trabajo es para explicar un poquito cómo hacemos nuestro pan tradicional de muerto. Este pan es típico de aquí de la comunidad de San Felipe Sultepec, ya que para hacerlo ocupamos nuestro maíz criollo de Tlaxcala. Generalmente vamos separando el maíz pinto del blanco para esta ocasión. Nos gusta usar el pintito para los panes y para las tortillas siempre usamos el blanco. Este maíz lo desgranamos, lo tostamos y lo molemos en comal de barro y se muele en molino de piedra. Nuestra levadura, que es el pulque. El pulque es típico de nuestra zona del altiplano mexicano. Se elabora a partir de aguamiel fermentada. Durante aproximadamente 21 días se deja serenar hasta que obtenemos un pulque. Este pulque que utilizamos nosotros es pulque fuerte, pulque de semilla, ya que entre más fuerte tiene menos dulzura y nos ayuda para fermentar nuestro pan. También ocupamos anís. Esta especie que llegó con los españoles la hemos ocupado bastante. Es una forma de que hemos mezclado el sabor de dos cocinas. Ocupamos también huevos criollos de gallina de campo. La canela tratamos de usar también de las especies que vinieron de la ruta de la seda. Es una especia muy aromática que aquí los mexicanos hemos adoptado muy bien. Como fruta utilizamos guayaba. La guayaba es típica de México. La guayaba en la época de muertos le da un sabor característico y un olor al pan. El piloncillo o el azúcar que usamos es piloncillo que se recoge en trapiche de manera artesanal. Este lo traemos de la Sierra de Puebla. También usamos manteca. La manteca de cerdo que se usa para hacer el pan es un cerdito que se crió en casa, el cual se sacrifica especialmente para el pan, para que la manteca esté blanca y limpia. Usamos mantequilla, pero esta mantequilla dejamos juntar la nata de varios días, la batimos perfectamente para sacar una mantequilla pura como esta. Así, para preparar nuestro pan, ponemos a hervir el piloncillo con el anís, la canela, las guayabas. Una vez que se hierve todo, se cuela y se lo vamos a agregar a nuestra harina de maíz de a poquito. También le vamos a agregar yemas de huevo criollo. ¿Por qué usamos yemas? Porque saben muy rico nuestro pan con pura yema. Ahora sí, le vamos a agregar las yemas. Si le ponemos clara, el pan nos va a salir un poquito más duro. Solo le vamos a agregar una clara, no todas. Le vamos a agregar un poquito de pulque, que es nuestro fermento natural. Manteca y nuestra nata batida, que ya se hizo mantequilla. Ahora sí, procedemos a preparar la masa. Nuestra masa nos debe de quedar aguadita, ya que la vamos a dejar reposar durante toda la noche para que el pulque fermente y alce nuestra masa y nos quede muy rica. No usamos ningún tipo de levadura, solamente el pulque. Tampoco usamos azúcar, lo endulzamos con piloncillo.
Para el sabor usamos la guayaba, el anís y la canela. Una vez que nuestra masa reposó toda la noche, la vamos a amasar. Vamos a hacer unas bolitas. Aquí vamos a ocupar un poquito de harina para amasar, solo es muy poquita. Vamos a extender con un rodillo y las vamos a ir colocando en la charola, todos nuestros panecitos. También hacemos unos especiales que son bordados o decorados. Estos panes van endonados para nuestros muertos. Aquí vamos a hacer uno. Ya extendimos la masita en forma larga. Hacemos unas tiritas de masa. Y vamos a hacer un árbol de la vida, bueno, un tipo arbolito. Toma tiempo, pero cuando quede cocido se va a ver muy bonito. Estos panes representan el paso hacia la otra vida. Entre más ramitas le pongamos, quiere decir que queríamos mucho a nuestro difunto. Entonces se va a ver muy decorado, muy detallado. Por eso estos panes los hacemos con anticipación. Aquí ponemos la ofrenda el día 28, que es donde tradicionalmente se pone para los que murieron en accidente. En mi caso yo tengo un hermano que falleció de accidente cuando él era muy joven, tenía 19 años. Entonces tratamos de ponerle la ofrenda exactamente el día 28 a las 12 del día. Y ahora sí, ya casi está listo para entrar a la charola. Y así vamos a ir haciendo todos los panes. Estos panes los ponemos en la ofrenda y se llaman pan endonado. Todos los endonamos con sus nombres. Ahora sí, ya la vamos a poner a la charola para cocer. Y así vamos a ir haciendo todos nuestros panes hasta que terminemos. Para cocinar nuestro pan utilizamos leña de encino. Este lo prendemos por 5 horas aproximadamente o más para que alcance una muy buena temperatura. Ahorita donde estoy ya se siente muy fuerte el calor. Una vez que se calentó con leña de encino, procedemos a quitarle la leña y después vamos a barrer nuestro horno. Ahora sí vamos a proceder a limpiar nuestro horno. Lo vamos a hacer con hojas de pirul. Con esto vamos a obtener aroma y durabilidad para nuestro pan. Y nos va a quedar muy limpiecito nuestro horno. Y va a oler muy rico. Ahora sí, nuestro pan ya está listo para entrar al horno. Y una vez que la charola está dentro del horno, esperamos unos 4 minutos y revisamos nuestro pan porque está muy caliente. Para darle vuelta al otro lado para que quede muy cocidito y a disfrutar. Les voy a presentar a mi mamá, la señora Juana Olivia Castillo Almeraya, quien me ha enseñado a preparar el pan, el mismo que le enseñaron a preparar sus abuelitos. Gracias. Es mi hija y estoy muy orgullosa de ella. Ahora sí, pasado el tiempo, ya está listo nuestro pan. Miren cómo nos quedó. Y así es como queda nuestro pan tradicional de muertos de la comunidad de San Felipe Sultepec, del municipio de Calpulalpan, Tlaxcala. Listo para la ofrenda.